libertad, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Vamos, díselo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Vamos, venimos a adorar a un Dios vivo, aleluya. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Díselo. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, díselo. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu díselo. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río. Hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Vamos, ¿cuántos tienen libertad? Hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Díselo así, mi hermano. Hay libertad en la casa, libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Vamos, decláralo. Hay libertad al danzar. Díselo. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Vamos todos juntos. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar.
sonar mi cántico, caerán, los muros caerán, los muros caerán, gritos de júbilo caerán. Vamos, decláralo, hermano, díselo. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Decláralo, hermano. Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de júbilo caerán. Vamos a declarar que los muros se caen en esta mañana, aleluya. No importa cuál sea tu problema, dile, esos muros se tienen que caer, aleluya. Yo quiero que lo declares así, díselo. Caen los muros. Vamos, decláralo ahí. Caen los muros. Caen los muros. Vamos, decláralo sobre tu hogar, aleluya. Caen los muros. Y lo decimos saltando, aleluya. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Díselo. Saltando, saltando, los muros caerán. Gritando, gritando, los muros caerán. Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán. Los muros caerán, los muros caerán, gritos de júbilo caerán. Vamos, dáselo fuerte al Rey de Reyes, aleluya. Vamos, dile a tu problema, se tiene que caer por la palabra de Jesús, aleluya. Tú eres digno, Señor. Vamos, ¿cuánto le dan gracias por ese amor, aleluya? Por ese precio pagado en esa cruz, aleluya. Tú eres digno, Señor. Vamos, ahí donde estás, levanta tus manos, aleluya. Él es digno de tu adoración. Aún antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, pagaste el precio por mí. Has sido tan bueno para mí. Díselo, hermano. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Vamos a darle gracias por ese grande amor, aleluya. Por ese precio derramado en esa cruz. Cuando enemigo fui, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí.
sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Díselo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo, merecerlo, su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Díselo. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición, me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, su amor se entregó por mí. Tu amor me envuelve, me sostiene amor sin condición. Vamos a darle gracias en esta mañana, aleluya. Tú eres digno, Señor. Él es quien reina con poder. Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Oh, dice el hermano, su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. En Él encuentro sanidad, por siempre reinará. No hay nadie como Él. Oh, yo te invito, hermano, ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo.
se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, 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 díselo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo. Vamos a declararlo sobre tu vida, díselo. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Una vez más, díselo. Con tu poder se rompen cadenas, cantarán el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, santo es tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Ven a adorar al que resucitó, la luz del mundo que nos rescató. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, y el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, Cristo nuestro Dios. Oh, vamos a darle gracias en esta mañana, aleluya. Aquel que es digno de recibir tu alabanza, tu adoración, aleluya. Mereces la gloria, la honra, Señor, y tú eres santo, Señor. Te cantamos que eres santo, Señor. Y el vencedor que a la diestra está, ante su trono montes caerán. No hay otro nombre igual, no hay otro nombre igual, díselo. No hay otro nombre igual, 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 Cristo nuestro Dios. Aleluya. Vamos, no hay otro nombre igual al de nuestro Dios. Aleluya. Tú eres digno, Señor. Amén. Paz de Cristo, hermanos. Nos hemos gozado de una manera muy especial en este tiempo de alabanza. Quiero invitarles a que hagamos una oración antes de iniciar nuestra predicación. Queremos felicitar a Ever, el hijo de nuestro hermano Henry, nuestra hermana María Eugenia. El día de ayer Dios le concedió cumplir 15 años. Dios te bendiga, Ever. Eres el resultado, el producto de muchas oraciones. Indudablemente que Dios tiene un proyecto para ti. Y también, hermanos, queremos pedirles las oraciones por Becky. La conocemos como Becky. Su nombre es Rebeca Mejía Camacho. Ella es hermana de mi cuñada Nereida. Está muy grave en el hospital allá en Nayarit. Así que vamos a orar en estos momentos por la palabra del Señor, y vamos a orar por Becky, Rebeca Mejía Camacho. Que el Señor bendiga a su familia. Ellos están muy consternados por esta situación. Así que, hermanos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, te damos infinitas gracias por tu fidelidad, por tu bondad. En estos momentos te queremos dar gracias por la vida de Heber. También te queremos, Señor Jesús, pedir que bendigas la vida de
nuestra hermana Rebeca Mejía Camacho. Ayúdala, Señor, a salir en este proceso difícil que ella está pasando. Bendice a su esposo, a sus hijos, para que puedan tener paz y consuelo en medio de este proceso. Te lo rogamos en el nombre de Cristo y te pedimos también tu gracia, tu dirección, para que tu palabra en estos momentos pueda dirigirnos. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, hubo un pequeño ajuste ahí en el programa, una pequeña confusión, mejor dicho, y tenemos de hecho ya agenda llena para este mes. El próximo jueves va a predicar Israel, y luego el siguiente predica Caleb, y el siguiente predica el hermano Uriel, así que tenemos ya agenda llena, pero en este día hubo un poco de confusión. Pero bueno, ahí estamos, hermanos. Quiero compartir con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Este tema lo he titulado Cuando tu mente es tu peor enemigo. Cuando tu mente es tu peor enemigo. La palabra de Dios tiene mucho material para hablar de esto. Proverbios 7, mejor dicho, dice la palabra de Dios que somos lo que pensamos. Nuestros pensamientos forjan nuestro carácter, y nuestro carácter determina cómo reaccionamos en las decisiones y en las adversidades de la vida. La batalla más importante que nosotros lidiamos en la vida es la batalla que lidiamos con la mente. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado de sí mismo, y cuando le dice ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, son dos aspectos que debemos de cuidar. Le está hablando de esta batalla de la mente que nosotros enfrentamos. Ten cuidado de ti mismo. Cuando tu mente es tu peor enemigo, y quiero llevarle a 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y verso 5, ahí vamos a leer en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Dice 2 Corintios, capítulo 10, verso 4, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. ¿Qué es un argumento? Pues es un pensamiento externado, una opinión, una crítica, o eso es un argumento, una idea que se externa, eso es un argumento. Y dice el verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando tu mente es tu peor enemigo. Aquí los primeros versos, o los versos mejor dicho que Pablo menciona, hablan de una milicia, de un estado donde nosotros formamos parte de un equipo militar y donde tenemos armamentos. ¿Cómo son esos armamentos? Las armas de nuestra milicia, ¿cómo son? Pues son poderosas en Dios. ¿Y para qué sirven estas armas poderosas en Dios? Pues para la destrucción de fortalezas. ¿Qué clase de fortalezas? No está hablando de fortalezas literales, fortalezas físicas. Obviamente está hablando de las fortalezas que son nuestros pensamientos. Y lo dice derribando precisamente pensamientos o argumentos, toda arrogancia o altivez, llevando cautivos los pensamientos a la obediencia a Cristo. Nosotros tenemos aquí una clave muy importante, que es nuestros pensamientos, nuestra mente, llenarlos siempre del pensamiento de Cristo. Siempre debemos llenar de que nuestra mente sea ese pensamiento tenaz, ese pensamiento optimista, ese pensamiento de continuidad que tenía nuestro Señor Jesucristo. Cuando tu pensamiento es tu peor enemigo, vamos a ver algunos personajes de la historia que fueron influenciados por la forma en que pensaron. Y el primer personaje que yo quiero llevarlo se llama Asaf. Todos hemos oído de Asaf, Salmo 73. Asaf escribe el Salmo 73 y él habla de un estado de depresión, casi cae en un estado de depresión porque sus pensamientos lo abrumaron y lo llevaron cautivo a esta situación. Entonces, pues bueno, tenemos
El primer punto aquí, cuando tus pensamientos son tu peor enemigo. Número 1, cuando tu mente te presenta un escenario de tu vida presente y futuro. Yo veo a Asaf como el pensante analítico, y el pensante analítico pues tiene una perspectiva de la panorama de la vida, porque piensa, porque evalúa, porque analiza. El analítico siempre es una persona que evalúa y analiza antes de tomar una decisión, y emplea este tipo de mente, una mente analítica. Y bueno, Asaf cae en este problema analítico de acuerdo a su perspectiva. Por eso dice la Biblia derribando argumentos, porque según el argumento de Asaf, él estaba en desventaja porque vio cómo prosperaban los impíos, porque tuvo envidia de los arrogantes, dice el verso 3, viendo la prosperidad de los impíos. Entonces este pensamiento se metió en Asaf y lo lleva a un grado donde su mente le presentó un escenario de su estado presente y también le presentó un escenario de su estado futuro. Y eso cayó en casi una desgracia para la vida de Asaf. Pasó un proceso bastante difícil. Él dice, casi se deslizaron mis pies, por poco y resbalaron mis pasos. Se llenó, dice ahí en el verso 21, de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. O sea, el estado en que los pensamientos llevaron a Asaf fue muy fuerte. Y yo quiero decir algo aquí muy importante. Posiblemente Asaf, o la gente que estaba alrededor de Asaf, no se dio cuenta, porque este tipo de personas pues usualmente cuando suceden fenómenos como este los hace que se aíslen y que no quieren oír a nadie ni esas cuestiones, y fue el caso muy particular de Asaf. Él dice, en ese casi se deslizaron mis pies, por poco y resbalaron mis pasos, porque él analiza las cosas y dice en uno de los versos, dice, cuando pensé esto. Y ese es un problema, cuando pensamos mucho las cosas, cuando analizamos mucho las cosas, el pensador analítico siempre tiene preocupaciones por su estado presente y preocupaciones por su estado futuro también. Entonces, pues sí implica un serio problema. Entonces, Asaf dice ahí en el Salmo 77, que es una consecuencia, mejor dicho, de su estado, dice, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Yo pensaba y me preguntaba. Entonces el analítico siempre piensa y se pregunta. ¿Qué pensaba y qué se preguntaba Asaf? Se preguntaba si desecharía a Dios para siempre, verso 7, si no volverá a hacernos propicio, que si ya había cesado para siempre sus misericordias, que si se habían acabado perpetuamente sus promesas, que si a Dios se le había olvidado tener misericordia, que si ya había encerrado con ira sus piedades. Entonces Asaf entiende que lo que a él le sucede es una enfermedad, y dije, enfermedad mía es esta. Entonces Asaf dice, voy a hacer un cambio de pensamiento, traeré a la memoria los años de la diestra del Altísimo, verso 11, me acordaré de las obras de Dios. ¿Qué debemos hacer cuando tus pensamientos se vuelven tu peor enemigo y cuando tu mente te presenta un escenario de tu vida presente y futuro? Pues debemos recordarle a nuestro presente y a nuestro futuro que nuestra vida está escondida en Cristo. Traeré a mi mente los años, traeré a mis pensamientos los años de la diestra del Altísimo, los beneficios que yo he obtenido por Dios. Pues, ¿cuáles beneficios? Tenemos vida, tenemos paz, tenemos salud, y son muchas cosas por qué darle gracias a Dios. Muy bien. El siguiente punto, para no entretenernos mucho, irnos rápido, el siguiente punto que yo quiero mencionarles es el pensamiento melancólico, y yo quiero que en esta ocasión hablemos un poco acerca de David. David yo lo considero, bueno, yo estoy analizando y evaluando y considerando que el carácter de Asaf y que el carácter de David eran más o menos de ese tipo. Asaf analítico y David un poco melancólico. El melancólico es muy dado a caer en grados de tristeza profunda que se pueden convertir en depresión también. Entonces el melancólico, David,
Él lo externa y lo explica ahí en el Salmo 55, su condición en que él cae a causa de estos pensamientos. Punto número 2, cuando tus pensamientos son tu peor enemigo, cuando tus pensamientos te atormentan con malos recuerdos del pasado. Cuando tus pensamientos son tu peor enemigo, cuando tus pensamientos se atormentan con malos recuerdos del pasado. Buenos recuerdos no, malos recuerdos del pasado. No merezco, no soy digno, es que ¿cómo es posible que Dios me bendiga si mi pasado, si yo hice, si tengo un pasado oscuro, no me gustaría que lo supieran? Esas cosas que usualmente nos atormentan mucho. Entonces, cuando tus pensamientos son tu peor enemigo, cuando tus pensamientos te atormentan con malos recuerdos del pasado. Y David, en este caso, en el Salmo 55, él externa un estado emocional muy crítico que él pasó y lo deja plasmado en el Salmo 55. Le dice a Dios: escucha mi oración, no te escondas de mi súplica, atiende, respóndeme. Clamo y me conmuevo en mi oración. Y dice: ¿por qué estoy en esta condición? Verso 3 dice: a causa de la voz del enemigo. A causa de lo que me dijeron, yo estoy en esta condición. Entonces nosotros necesitamos saber qué voces estamos escuchando en la vida para no caer en un estado como el que cayó David, porque a veces le hacemos tanto caso, y principalmente en este tiempo, a lo que dicen los medios, los llamados profetas y esas cosas, y ahí estamos todos asustados y somos presa de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos se vuelven, en este caso, nuestro peor enemigo, porque no nos dejan visualizar, no nos dejan proyectar, no nos dejan seguir adelante con los planes de vida. Entonces dice David que a causa de las murmuraciones de sus enemigos, porque esas voces llegaban a él, y yo quiero imaginarme que ese tipo de comentarios que llegaban a sus oídos eran comentarios como este: no, David no debería de ser rey, y debería de saber que Dios no lo ama porque a él asesinó a Urías Eteo, le quitó su esposa, ese Salomón es hijo de fornicación, y todas esas voces que escuchaba David lo meten en este estado de tristeza y casi de depresión. Verso 4 dice: mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije: ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos y moraría en un desierto. La forma romántica y de forma simbólica que está hablando David, está diciendo: quisiera que en este momento de tanta presión, de tantas voces, de tanta censura, de tantas cosas que escucho, tener alas y salir volando e irme a esconder y irme a un desierto, a un lugar solo, huir. Porque cuando tus pensamientos se vuelven tu peor enemigo, la salida fácil es huir. Dejar de hacer todo, encerrarte en tu cuarto, cerrar tu puerta, no quieres hablar con nadie, irte a un desierto. Entonces el sentimiento de David está siendo muy sincero y está hablando de que sus pensamientos se volvieron su peor enemigo por estarle haciendo caso a las voces que lo acusaban y le dijeran: no mereces esto y lo otro. Y pues bueno, ¿de quién venían esas voces? Indudablemente que venían de gente muy cercana a él, porque dice el verso 12: porque no me afrentó un enemigo del cual yo lo habría soportado. David estaba acostumbrado a lidiar con sus enemigos, pero llegó esa crítica y esa censura a través de un pariente cercano, de un amigo cercano, posiblemente llegó esa censura, y eso sí le pegó a David, y sus pensamientos lo metieron en este estado de angustia. Terrores de muerte, terror y temblor vinieron sobre mí, el terror me ha cubierto. Ahí estaba David, el valiente David, el matagigantes, el que no le tenía miedo a ninguna guerra, estaba con miedo a causa de lo que se hablaba de él. Y uno puede decir: ¿cómo es posible que los comentarios tengan tanta fuerza? Bueno, dice la palabra de Dios que hay quienes hablan como dando golpes de espada. Y a veces uno
consciente o inconscientemente dijo algo, no con la intención de herir a alguien, pero en ocasiones pues la gente se hiere por lo que se dice. Entonces uno tiene que entender que tu mente posiblemente en ese momento te está traicionando y está siendo tu peor enemigo y te está complicando la vida. Muy bien. La voz del enemigo, tus pensamientos, pues son eso, ¿verdad? Y me llama mucho la atención que David, en todo este proceso, en el verso 23, que es el último verso, él habla de todo su estado. No tenemos mucho tiempo, pues usted lea el Salmo 55 con detalle, con calma, y vea cómo esas voces de su pariente, de su amigo cercano, del que se iban a alabar a Dios juntos, del que juntos comían del mismo plato y esas cosas, ahora se había convertido en la persona que más lo criticaba y lo censuraba. Entonces dice el verso 23, pero tú, oh Dios, harás descender a aquellos al pozo de la perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Y luego él dice, esta es mi postura. Si tus pensamientos están siendo en este momento tu peor enemigo porque te están atormentando con los recuerdos malos del pasado, dile a tu pasado que Jesucristo es la persona que tú tienes depositada, o es donde tú tienes depositada tu confianza. David dijo, pero yo en ti confío. Gloria al Señor Jesucristo. Punto número 3, vamos a irnos rapidito. El caso de Jonás. Él es el Jonás tremendo, el fatalista Jonás. Jonás, dice la palabra de Dios, usted conoce la historia de Jonás, ¿verdad? Si quiere acompañarme, vamos a ver algunos detalles del capítulo 4. Dice la Biblia que Dios le dijo a Jonás, levántate, ve a Nínive, porque quiero que les prediques y bla, bla, bla. Entonces Jonás no quiere hacer el trabajo porque no estaba nadie con él. Él simple y sencillamente dijo, no voy, pagó su boleto a Tarsis y ya usted conoce todo ese proceso. En el barco le dijeron, qué curioso, huye para huir como quería hacer David, huir porque tus pensamientos cuando se vuelven tu peor enemigo, tú siempre procuras huir, correrle a las circunstancias, evadir la responsabilidad. Y en el caso de Jonás, un fatalista es el que todo lo ve con ojos de tragedia. Todo para el fatalista es una tragedia y es una tragedia que no cambia. Nada se va a arreglar, nada tiene solución, esto va a estar de mal en peor y esto y lo otro. Entonces ese es un fatalista que a todo le ve una tragedia y ese es nuestro personaje Jonás. Cuando tus pensamientos son tu peor enemigo, cuando tus pensamientos te someten a la tristeza y a la obsesión. Y en este caso, los pensamientos de Jonás lo metieron a ese estado depresivo y allá estaba en el barco, ¿verdad? Allá abajo durmiéndose y le dijeron, levántate, dormilón. Y ya él les explica que venía huyendo de Dios, lo echan a la mar, ya usted conoce todo ese proceso. Y ya en el capítulo 4, para este tiempo, Jonás ya les había predicado a Nínive, los ninivitas se habían arrepentido. Y Jonás, dice la palabra de Dios, se apesadumbró en extremo y se enojó. La persona que es fatalista siempre tiene un estado de ánimo muy cambiante, varía de un minuto a otro, su estado de ánimo puede cambiar de una manera desordenada. Y esto es Jonás, precisamente nuestro personaje. Aquí lo vemos cuando se da cuenta de que Dios se arrepiente de destruir a los ninivitas, dice que se apesadumbró y se enojó en extremo, en gran manera. Y luego le dice a Dios, no es esto lo que yo te decía, que tú no ibas a destruirlo porque eres un Dios clemente, piadoso, eres tardo para enojarte, eres grande en misericordia, como si fueran deficiencias de Dios, oiga usted. Pues es algo que lejos de traerle enojo y que lo pusieran triste, apesumbrarse mucho, es que lo pusieran alegre, pero él se enojó porque Dios había perdonado a los ninivitas, ¿sí? Y en el verso 3, después de su enojo, le dice a Dios, quítame la vida.
Y luego Dios hace salir una calabacera, Él se pone en esa calabacera, le da sombra, y luego dice el verso 6, preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar, porque traía una migraña terrible a causa de que sus pensamientos lo habían estado llevando cautivo, ¿verdad? Los pensamientos lo habían sometido a la tristeza y a esta idea obsesiva de que Dios tenía que matar a los ninivitas, acabar con ellos. Qué terrible situación, ¿no? Entonces, pues aquí Dios hace crecer una calabacera. Ándale, pues métete ahí en esa calabacera. Me llama mucho la atención cómo Dios, en el caso de Asab, en el caso de David y en el caso de Jonás, es tan paciente con nosotros. Dios es tan paciente con nosotros para que nosotros de alguna manera entendamos que Dios está tratando de moldear nuestro carácter, no a nuestros pensamientos, sino que nuestros pensamientos los sometamos a la obediencia a Cristo, como lo leímos en nuestros textos iniciales. Amén. Entonces, pues aquí estaba Jonás, y luego dice la siguiente expresión: y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Aquí ya lo tenemos enojado, deprimido, triste, queriéndose morir, y de repente muy contento por la calabacera. Entonces esa calabacera, al salir el sol, se secó, y nuevamente Jonás se pone en su estado desordenado de emociones cambiantes, y dice el verso 8, deseaba la muerte. Al final del verso dice, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Cómo es posible que una persona sea presa o que sus pensamientos lo sometan a un estado de tanta obsesión, de tantas tristezas, de tantos estados de ánimo cambiantes? Ya no estoy enojado, ahora estoy muy contento. Ya no estoy contento, ahora estoy deprimido. Yo quiero vivir, pero mañana te quieres morir. O sea, todas esas cosas eran conductas de Jonás, y me llama mucho la atención, repito, la paciencia de Dios para Jonás. Nuevamente Dios le dice, pero Jonás, ¿cómo es posible que te enojes por una calabacera, hombre? Pues, ¿qué te está pasando? Sí, Señor, mucho me enojo por la calabacera, le dice ahí en el verso 9. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió de una manera grosera. Cuando uno pierde el rumbo, o cuando tu mente te conquista y es tu peor enemigo, hasta te vuelves grosero con Dios, irreverente. Piensas que Dios tiene el derecho de aguantar todas tus simpleras o mis simpleras. Y pues bueno, es muy triste la situación de nuestro amigo Jonás, el fatalista, el que a todo le veía una tragedia, el que para él era más importante una calabacera que le daba sombra que el perdonarle la vida a más de, dice el número, ¿verdad? 120,000 personas que no sabían discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Entonces se arrepienten y Dios los perdona, por supuesto, esto es así. Muy bien, tenemos estos 3 puntos. Número 1, cuando tu pensamiento es tu peor enemigo, cuando tu mente te presenta un escenario de tu vida presente y futuro, y vimos el caso de Asab. Número 2, cuando tu mente es tu peor enemigo, cuando tus pensamientos te atormentan con malos recuerdos del pasado. En el caso de David, ahí estaban sus amigos acosándole, no eres digno, no mereces, no deberías de ser rey, no deberías de ser el trono. Esas cosas llevaron a David a un estado de casi depresión, y dijo, Señor, ahí te los encargo, yo en ti confío. Muy bien, ese es un punto bastante importante. Y vimos el caso de Jonás, cuando tus pensamientos te someten a la tristeza y a la obsesión. Vamos a ver la solución de cómo debemos actuar nosotros cuando somos atacados por pensamientos, porque repito, creo que la batalla más importante que nosotros lidiamos es la batalla es la guerra con la mente, con nuestros pensamientos. Ten cuidado de ti mismo, y a lo mejor si Pablo hubiese tenido oportunidad de añadir diría de tus pensamientos. Muy bien, quiero llevarlos a Nehemías capítulo 6. El caso de Nehemías es muy singular, porque igual conocemos la historia, no quiero entretenerme mucho en los detalles.
Nehemías, copero del rey, de repente él ora a Dios por algunos meses pidiendo una respuesta, Dios lo respalda. Él se va con el proyecto de reconstruir los muros a Jerusalén que estaban caídos. Y estando en el proceso de construcción, porque siempre cuando tú estás haciendo algo bueno para Dios, cuando tú estás haciendo una actividad que va a tener repercusiones, que va a beneficiar a la sociedad, pues siempre los enemigos se van a levantar y van a venir y te van a acosar y van a decirte como le dijeron a Asaf, como le dijeron a David, como le dijeron a Jonás. Sus pensamientos se volvieron sus peores enemigos y los llevan a este escenario de vida de tragedia, de tristeza, de pensamientos cambiantes y estas situaciones. Pero en el caso, me llama mucho la atención por el caso de Nehemías. Nehemías no se intimidó ante las amenazas de sus enemigos. Nehemías capítulo 6 dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías, Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta ese tiempo no había puesto las hojas de las puertas. Ya los muros estaban en un proyecto casi terminado, solamente faltaba poner las puertas. Entonces los enemigos empezaron a acosar a Nehemías. Y dice ahí los nombres de estos personajes: Sanballat, Gesem, Tobías y esas cosas. Y dice que les enviaban estos enemigos de Nehemías constantemente cartas. Por 5 ocasiones le mandaron cartas: Nehemías, vente, queremos hablar contigo, queremos negociar, queremos hablarte, queremos apoyar contigo, ven y tengamos una reunión. Entonces Nehemías simple y sencillamente responde: no tengo tiempo de atenderlos. ¿Cuál es la solución y cómo debemos actuar, cómo debemos pensar cuando tu mente se vuelve tu peor enemigo? Pues número 1, verso 3 dice: yo les envié mensajeros diciendo: yo hago una grande obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Solución: nunca dejes que tus pensamientos interrumpan tus actividades y tus proyectos. Cuando tus pensamientos te quitan de todas tus funciones, tus responsabilidades, pues ¿dónde está fulano? A veces todas esas acciones las hacen para llamar la atención. Yo me imagino a Nehemías: pues bueno, ahí les encargo la obra, porque me están hablando allá Sanballat y Gesem y Tobías que quieren tener una reunión conmigo. No, por 5 ocasiones les contestó Nehemías: yo estoy trabajando en el proyecto de Dios y no tengo tiempo para reunioncitas, y déjenme, yo estoy haciendo el trabajo, no puedo ir a vosotros. Nunca debemos evadir nuestras responsabilidades, nunca debemos dejar de reunirnos, nunca debemos de asumir nuestros compromisos que nosotros tenemos de Dios, porque entonces nosotros le estamos dando espacio a que nuestros pensamientos se apoderen de nosotros y se vuelvan nuestros peores enemigos. Entonces tenemos el número 1 de la solución es: no dejes que tus pensamientos interrumpan tus actividades y tus proyectos. Número 2, romper con las relaciones tóxicas. Gente que aparenta ser tu amigo y no lo es. Gente que te aparta de Dios, gente que te aparta de tus proyectos, gente que te quiere hacer mal y que aparentemente, presuntamente, son buenos amigos, pero son amistades tóxicas, que fue el caso de David. David pensó que era su amigo, con el que alababan a Dios juntos, y resulta de que ese amigo lo estaba apartando de Dios y metiéndolo en esta situación. Aquel amigo que te dice: no vayas a la iglesia, ¿para qué vas? Aquel amigo que te dice: ¿para qué tanta oración? Aquel amigo que te dice: hoy es domingo, no vamos a ir al culto, mejor vámonos a una fiesta. Ese amigo querido, hermano querido, no es tu amigo. Ese amigo es un Semaías, dice el verso 10. Vine luego, o sea, después de esta situación, Nehemías muy confuso por todo esto que estaba pasando, y él dice: voy a ir con mi amigo Semaías. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mejael, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios. Mira qué ironía es esto, ¿no? Porque en este caso, este personaje llamado Semaías, por cierto, Semaías significa a quien Dios ha oído. Y a veces hay gente que hace alarde
de tener un pensamiento, una dirección de Dios, y en realidad este hombre era un levita que podía darle alguna palabra de consuelo y lo invita a ir a la casa de Dios. Como que no estaba mal la invitación, ¿verdad? Pero mira cómo es cuando tú no te dejas guiar por tus emociones y cuando tú no dejas que tu mente sea tu peor enemigo, tú siempre buscarás dirección de Dios y tú siempre dirás a Dios, bueno, Señor, ¿qué quieres que hago? ¿Acompaño a Semaías? No lo acompaño. Él me dice, vamos al templo. Dice, porque vienen para matarte. Vamos, yo te voy a cuidar, yo voy a ser tu guardaespaldas aquí. Entonces dije, fíjate la respuesta que da Nehemías, hermano, verso 11. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? Huir, amado hermano, amigo que nos escuchas, es de cobardes. Evadir responsabilidades es de cobardes. Entonces, Nehemías llega a esta decisión. Bueno, me están acosando mis enemigos, llego con mi amigo Semaías a que me dé un consejo, porque Dios lo escucha a él y me dice, vamos a la casa de Dios, ahí te vas a sentir muy protegido, ahí vas a estar resguardado porque estás bajo la protección de Dios. Entonces Nehemías responde de esta manera, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién era Nehemías? Nehemías era un copero. Él había ido para hacer un trabajo. Él había ido para cumplir una responsabilidad. Y diciendo, bueno, me voy a esconder en el templo. ¿Y el templo qué? ¿Las paredes del templo me van a resguardar? ¿Me van a salvar? No. Entonces él toma la determinación. No voy a huir y no voy a entrar al templo. Dice, no entraré, dice el verso 11. En el verso 12... fíjate en qué momento Dios le revela esto a Nehemías, no lo sé, pero casi siempre los resultados de las buenas decisiones, cuando no dejas que tu mente sea tu peor enemigo, los resultados siempre serán favorables. No dejes, o más bien rompe con las relaciones tóxicas que interrumpen tus actividades y tus proyectos. Y en este caso, Semaías era uno de esos. Y dice el verso 2, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Aquí yo te voy a hacer un acto profético. Vente en el templo, metámonos en el templo, porque era una trampa que le tenía su amigo, sacándolo para que lo mataran, porque los enemigos lo habían sobornado, porque fue sobornado para hacerme temer o sentir temor. Encárgate de que su mente lo traicione, encárgate de que su mente lo traicione, y de esa manera lo podemos poner en mal allá con el rey, que es un irresponsable, que no sabe hacer su trabajo, que esto y lo otro, y bueno, todas esas cuestiones. Y para terminar, el último punto, en el punto número 3 de las soluciones, no dejes que la tristeza, la incertidumbre, los recuerdos del pasado se conviertan en tu peor enemigo. Entrégaselos a Dios. Estás siendo atormentado por esos pensamientos porque llegan. David dijo, Señor, estoy siendo atormentado, ayúdame, guárdame, escucha mi oración, porque estos pensamientos me están atormentados. Se los entregó a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Verso 14, acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron también, y acuérdate de Nodías profetiza, de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. El enemigo siempre tratará de infundirte miedo. Nosotros, hermanos, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de argumentos, derribando argumentos, gloria al Señor, toda altivez, y cuando tus pensamientos los llevas cautivos a la obediencia a Cristo, el panorama de la vida cambia. Y luego dice ahí en el verso 14, ¿verdad? Acuérdate, Dios mío. De otra manera, ¿qué está haciendo Nehemías? Señor, ahí te encargo mis enemigos, encárgate tú de ellos, yo continúo con el trabajo. Uno nunca debe de evadir sus responsabilidades, y siempre debemos de tener una conducta como la que tuvo Nehemías. Un hombre como yo ha de huir.
¿Será que huir es la solución? ¿Será que escondernos es la solución? Definitivamente no. Quiero concluir, hermanos, mencionando algunos textos de la Biblia y bueno, no los vamos a leer por razón de tiempo, pero dice Efesios 4:23 que debemos renovar nuestra mente, que debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. El objetivo es que nosotros pensemos, que esos pensamientos los llevemos a la obediencia a Cristo. Y de esa manera nosotros no vamos a ser, o nuestros pensamientos, mejor dicho, no serán nuestro peor enemigo. 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y luego dice la frase final, más vosotros tenéis la mente de Cristo. Me llama mucho la atención, en mis años jóvenes leía a Thomas Vincent. Y Vincent escribe un libro que se llama El pensamiento tenaz de Jesucristo y habla cómo Jesucristo, la forma en que enfrentó sus pensamientos y cuando él se veía más abrumado en la vida y aún cuando estuvo en agonía más terrible, fue al que lo podía escuchar y ayudar en un momento difícil. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Romanos 8:37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No, así como Dios amó a Asaf, así como Dios amó a David, así como Dios amó a Jonás con tanta paciencia que le tuvo y ahí estaba lidiando con su carácter explosivo y esas depresiones que tenía y esas cuestiones, así como ayudó a Nehemías, así te va a ayudar a ti. Por medio de aquel que nos amó, nosotros somos más que vencedores a través de Cristo Jesús. Hebreos 10:39, estos son textos que nosotros debíamos de tenernos muy claros en nuestra mente. Dice Hebreos 10:39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseverancia del alma. Nosotros no somos de los que salimos corriendo. Nosotros no somos de los que huimos. Nosotros no somos de los que nos dejamos caer presa de nuestra propia mente y de nuestros propios pensamientos. Nosotros llevamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo para que nuestra vida podamos disfrutarla a plenitud. Por último, hermanos, quiero compartir con ustedes Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y esas son las palabras que expresó David. Estoy en un problema, estoy casi deprimido por la voz del enemigo, pero yo en ti he confiado. Yo he confiado en ti. Yo quiero invitarte a que también en esta ocasión nosotros confiemos en Dios. ¿Por qué no oramos, hermanos? ¿Por qué no le damos gracias a Dios y le pedimos que Él sea siempre nuestra mente? Nosotros debemos de tener la mente de Cristo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, honramos y bendecimos tu maravilloso nombre y te damos infinitas gracias por esta palabra. Ayúdame a que mi mente se llene de ti. Quita de mí toda esa carroña de pensamientos. Quita de mí toda esa basura de pensamientos. Quita de mí, Señor, todas esas cosas que se han apoderado de mí y que solamente me llevan, Padre amado, a la depresión, al temor, a la angustia, al miedo. Y quiero tener, Señor, tu mente, una mente positiva, optimista, tenaz, persistente, constante en el trabajo de tu obra. Nosotros no somos, Señor, de los que salimos corriendo. Nosotros no somos de los que nos regresamos, gloria a Dios. No somos de los que retroceden, somos de los fieles en seguir los proyectos que tenemos, que tú has puesto para nosotros. Ayúdanos, Señor, los haremos y los llegaremos a lograr con tu ayuda en el nombre maravilloso de Cristo. Bendice a la congregación, bendice a tus hijos, bendice a todos aquellos que nos están escuchando y cambia mi mente. Ahora en este tiempo, en un tiempo de tanta incertidumbre, en un tiempo de tanta problemas económicos, en un tiempo donde vemos un colapso
colapso, Señor, en la economía, en la política, en las familias, en la iglesia aún. Muchos están desertando de la iglesia. Mucha gente se está relajando. Ahora más que nunca, Señor, debemos llenarnos de ese pensamiento y decir: nosotros no somos de los que retrocedemos. Decir como dijo un Nehemías, gloria a Dios: un hombre como yo ha de huir. No, Señor, no vamos a huir. Seguiremos adelante en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ánimo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, Dios los guarde. Adelante en el glorioso nombre de Jesús. Con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo. Tenemos un ambiente, hermanos, ambiente de la atmósfera, ¿verdad? De aire muy malo. Y vamos a tener nuestro servicio dentro del santuario este próximo domingo también. Así que le pedimos, por favor, ayúdenos mucho con este proceso. Es muy difícil para nosotros restringir la cantidad de personas. Pero regístrese, por favor, con tiempo, una llamadita por teléfono a mi esposa o ahí en la página. Regístrese con tiempo y entienda, por favor, que si la página de registro está cerrada es porque ya se llenó el cupo. Y pues bueno, procuremos estar a tiempo, muy importante también. Amén, hermanos. Dios me los bendiga y con la ayuda del Señor nos vemos el próximo domingo. Les mando un abrazo y una paz de Cristo. Sigamos orando por las diferentes necesidades. Ánimo en el nombre de Cristo Jesús.